dicen que pocas veces viene a esta, la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con la doctora Ángela Restrepo. Nos ha dado el privilegio y el honor de tenerla aquí con nosotros a propósito de la cátedra Saberes con Sabor. Y pues hemos tomado ese pretexto para poder conversar con ella sobre su vida, sobre su obra y sobre muchas otras cosas que seguramente surgirán en esta conversación. Bienvenida, doctora Ángela Restrepo, a la Universidad Nacional de Colombia. Yo les quiero contar algo de la hoja de vida de la doctora Ángela Restrepo. Sin exageraciones. Ella es microbióloga, es imposible porque la hoja de vida ya es una exageración. Es microbióloga, es magíster y doctora en ciencias de la Universidad de Tulane de Nueva Orleans. Es exdirectora del capítulo Antioquia de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y cofundadora de la Corporación para Investigaciones Biológicas CIB. Estos son solo algunos de los cargos que ha desempeñado la doctora Ángela, pero yo quiero comenzar esta entrevista hablando de dos cosas que a mí me resultaron que son el sustento de su vida y de su carrera. Usted me dirá si estoy equivocada. Yo hablo de un lado de la curiosidad y de otro lado del placer del conocimiento. Cuénteme un poco de cómo a la altura de todo lo que ha pasado en su vida usted ve esos dos Esta aspectos. historia ya es muy vieja porque le he narrado más de una vez. Mi abuelo, el doctor Julio Restrepo Arango, fue uno de los 4 primeros médicos que se graduó aquí en la ciudad. Y en ese tiempo las casas eran grandes y hondas, tenían piscina, tenían 3 patios, tenían una cosa con árboles por detrás. ¿Dónde vivía su abuelo? En Ecuador con Miranda, más o menos en el centro. Sí. Entonces resulta que el abuelito tenía a mano derecha de la casa, a la entrada, después de pasar el portón de la casa, un lugar que a mí me llamó mucho la atención, que era su farmacia. Decía que será una cosa dorada en la farmacia del abuelo. Entonces, como el abuelito ya estaba muy enfermo y ya era repelente porque eran muchos los necios, los muchachos nietos y las muchachas nietas, y muy necias que éramos todos, le preguntábamos a las tías: tía nena, ¿qué es aquella cosa dorada con negro que está en la farmacia del abuelo? Niña, eso es un microscopio, y aquella otra cosa que se mueve con el viento, eso es una balanza. ¿Y para qué sirven un microscopio y una balanza? El microscopio a ver cosas chiquitas, y que son cosas chiquitas, y él la pesa para pesar, y que es pesar. Entonces pues eso se volvía una conversación que no tenía fin, porque a cada respuesta salían preguntas. De todas maneras yo me quedé con que esa cosa dorada levantada que tenía negro era un microscopio y que servía para ver cosas chiquitas. Yo podría tener 7, 8 años tal vez cuando hice ese descubrimiento, y por alguna naturaleza eso de los microbios me llamó la atención. Pasaron muchos años y cuando estaba por ahí en 4º, 5º de bachillerato, yo soy del Colegio de la Presentación, teníamos un profesor de fisiología, el doctor Eduardo Vasco, que era un pediatra muy connotado de su época. Y el doctor pues en algún momento mencionó que los microbios habían servido para muchas cosas, que no solamente eran malos, sino que también eran buenos, y que él nos recomendaba 2 o 3 libros si estábamos interesados para que leyera. Entre los libros que recomendó había uno que es un tesoro, que se llama Los Cazadores de Microbios, de Paul de Kruif. Y yo me conseguí a través de mi papá, que también me daba gusto en esas cosas, Los Cazadores de Microbios. Entonces, Cazadores de Microbios se volvió mi Biblia. Yo leía y releía la historia de todos esos descubridores de enfermedades y de bichos del antaño, y sin darme cuenta yo ya en 3º o 4º de bachillerato sabía que era lo que quería hacer. Claro. Yo quería trabajar con los microbios, no me interesaba nada más. Con una dificultad, que cuando terminé bachillerato aquí en Medellín no había forma de estudiar los bichitos. Pero por ahí un angelito me sopló que había una señora que se llamó doña Teresa Santa María de González, la fundadora del Colegio Mayor de Antioquia, que luego pasó a ser Universidad de Antioquia. Doña Teresa tenía guardado el equipo para instalar una escuela de bacteriología, de diagnóstico microbiológico. Y entre su hija y mi persona nos cegamos hasta que doña Teresa decidió desempacar el equipo para fundar la primera escuela de microbiología aquí en Medellín, en la Universidad Femenina, y eso fue rico. Entonces ya podía estudiar hongos de verdad. Al terminar los 3 años de estudio había que hacer
algo parecido a un año rural que se llamaban 1000 horas de práctica. Había una persona que te manejaba el laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el laboratorio de microbiología. Entonces él me recibió para que yo hiciera esas 1000 horas de práctica allá. Entonces esas 1000 horas de práctica se convirtieron en 5 años hasta que me fui a estudiar a Estados Unidos. Durante esa época la Universidad de Antioquia hizo un convenio con la Universidad de Tulane en Estados Unidos, y entre las 5 personas que vinieron a conocer la facultad para saber qué tan buena estaba o cómo le podían ayudar a mejorar sus sistemas, vino una persona que era el dueño de todo lo que era la enseñanza de microbiología, con laboratorios, como pueden figurarse, muy potentes. Y resulta que mi jefe hablaba muy poquitico inglés, tanto que cuando el doctor Schaefer llegó a visitarnos, por decir entre, lo puso en español y dice, enter doctor Schaefer, enter doctor Schaefer. Bueno, entonces yo sabía... usted se va para la universidad. No, pero espérese, yo sabía un poquitico de inglés porque toda la vida me gustaron los idiomas y me convertí en el lazarillo del doctor Schaefer de Nueva Orleans. Lo llevé a todas partes, a la facultad, a los laboratorios, le mostramos cómo enseñamos y cómo desenseñábamos, etcétera, etcétera. El doctor regresó a su casa en Nueva Orleans y por como 3 meses después me escribió una carta que se demoraban en ese entonces un mes para llegar, más o menos. Llegó la carta con el mes y me decía, yo me di cuenta de que a usted le interesa mucho la microbiología, usted se quiere venir a estudiar aquí. Y algo pues que el corazón me palpitaba más de lo que era normal, así pues que arranqué para Nueva Orleans y dije, no me quedo más de un máster. Hice el máster, que eran 2 años y medio, me fui después del máster, regresé, pero me quedó picando lo de que allá todo el mundo hacía investigación y que para hacer un doctorado uno tenía que hacer una investigación. Entonces lo medité como medio año y al fin le dije a los viejos, yo me quiero volver para Estados Unidos. Ya me dijeron que me recibían y yo lo que quiero hacer es un doctorado para aprender a investigar. Cuando estaba pues ya en esa decisión de irme a hacer el doctorado, tuve la fortuna de conseguir una beca y entonces ya me volví y ya eran 4 años incluyendo la tesis, entonces vine a terminar el doctorado en 1955. En esa época yo era la más vieja del grupo, que éramos 10 estudiantes doctorales, tenía 33 años ya en ese momento, es decir, era la decana, por no decir la vieja del grupo, pero formamos un grupito muy querido y 2 de ellos me cogieron cariño en el sentido de que veían el esfuerzo que yo estaba haciendo, porque a pesar de que entendía inglés y barruntaba a hablar y barruntaba a escribir, ellos se daban cuenta que no estaba en mi ambiente, que yo podía dar más si tuviera un inglés un poquitico más perfecto. Y uno de ellos, que era metodista, le pidió permiso al ¿cómo se llama?, el padre metodista, bueno, al lo que fuera, que si nos prestaba una de las salitas de su iglesia para trabajar conmigo en inglés los domingos. ¿Cómo te parece? Y me sirvió mucho, porque es que para escribir una tesis en inglés eso se requiere de mi Dios y su santa ayuda. Y una vez usted tiene todo este conocimiento y libera como todas las dificultades iniciales, se encuentra en el trabajo de tesis con un hongo que justamente proviene de acá. Espéreme, para el doctorado uno tiene que tener un tema de tesis escogido y tiene que buscarse sus propios asesores. Ya le dicen, busque usted qué quiere hacer. Usted como estudiante de doctorado este año tiene un depósito de tanto dinero para comprar las cosas para su investigación. Me encontré con una persona que se llamaba la doctora Charlotte Campbell, que era una persona que manejaba los laboratorios de diagnóstico nada menos que el hospital de Harvard. Entonces cuando yo me la encontré en un congreso, me llamó tanto la atención la historia de ella que me acerqué donde ella le dije, vea, yo soy colombiana, estoy por regresar a mi país, tal y tal, me interesó mucho lo que usted está haciendo con hongos, ¿usted me daría una pasantía en sustitución? Claro que sí, mándeme una hojita de vida, ¿qué tiempo tiene? Pero así pues, en un instante, con una apertura que yo no pensaba que fuera posible con los de Estados Unidos, que son un poquitico reacios a recibir mucha gente del tercer mundo. Pero fue una experiencia maravillosa y gracias a lo que aprendí allá, cuando volví a mi casa, a la Facultad de Medicina, se pudo implementar un centro de diagnóstico para enfermedades por hongos. La pude traer 1 o 2 veces, dio conferencias, se amañó hasta que ya no más. En fin,
fue una piedra de ella fue un poco en lo que usted se convertiría luego cuando regresa a Colombia. Pues yo no creo que yo tenga todavía esa altura ya en el término de la distancia, pero sí tuve la oportunidad de entrenar gente muy buena y me place verlos en posiciones importantes aquí en el exterior. Esas son mis sin medallas, los muchachos que tengo afuera, muchachos y muchachas, porque son muchas también. Figúrate que yo en la Facultad de Medicina trabajé 23 años y en la Corporación para Investigaciones Biológicas 20. Ya puedes calcular la edad que tengo, pero fueron años muy productivos. Hay que decir que esa corporación que usted menciona, el Centro de Investigaciones Biológicas, Corporación para la Investigación Biológica, la funda usted con otros compañeros que claro. estaban renegando un poco de la situación de investigación de la ciudad. Renegando subrayado y con mayúscula, porque habíamos sido preparados en Estados Unidos para campos muy investigativos y de desarrollo, y estábamos haciendo diagnóstico en todas partes. Sentíamos que no estábamos dando lo que podíamos dar. Entonces, en 2 o 3 reuniones que tuvimos, el doctor Bojanini, que era una persona que sabía muy bien cómo manejar la plática, un día que estábamos queja, él voltea y dice: ustedes sí son muy necios, ustedes saben que tenemos plata en este depósito de los libros, porque no futan una cosa aparte y dejan de poner pereque. Así fue, así nació la institución. Y también de la curiosidad, con lo que comenzábamos esta entrevista, ¿usted se encuentra con los hongos en Estados Unidos, es lo que entiendo? Sí, claro que sí. Me encuentro con los hongos, pero me encuentro con los hongos que no quería yo mucho porque eran todos gringos. Pues los hongos con que ellos trabajaban, obviamente eran las enfermedades. ¿Usted quería un hongo nacional? Claro, yo quería un hongo nacional. Y tuve la oportunidad de conocer 2 personas muy queridas del Brasil, que fueron realmente los que abrieron escuela en el estudio de los hongos de patologías humanas, entonces de Sao Paulo. Y yo dije, pero si ellos tienen tanta cosa y nosotros no sabemos, es decir, todas las enfermedades pulmonares, no importaba causadas por qué, o eran un cáncer o eran tuberculosis, no había sino 2 posibilidades. Entonces eso, cuando ya se fundó el laboratorito de la Facultad de Medicina, fue posible incursionar en la posibilidad de tener clínicos anexos para que se encargaran de tratar estos pacientes en los que comprobadamente se demostraba la presencia de un hongo. Se me está acabando el tiempo y quiero hacerle una pregunta en particular. Es que estoy muy habladora. Ahora que entramos en los hongos, ¿por qué los hongos? ¿Qué es lo que tienen los hongos que a usted le genera tanta curiosidad? Pues lo que pasa fue que cuando yo estaba ya terminando la tesis allá en Tulane, me di cuenta de que aquí lo único que se hacía para el diagnóstico de los hongos era patología, que es un método muy bueno, que permite diagnósticos muy certeros, pero que jamás ve el microorganismo fuera del tejido. No se cultiva, no se hace una prueba serológica para ver si el paciente tiene anticuerpos, si el paciente tiene defensas contra los hongos. Entonces era un cuartico nomás, y yo dije, no, ya tengo el hongo y ya tengo la necesidad, entonces vamos a buscarlo. Pero te cuento una cosa, este señor con el que trabajé por 40 años día y noche, no sé todavía dónde vive, se esconde, es muy machito. ¿Y usted lo sigue buscando? No, ya. Ya dejó a otros que lo busquen. Ya sí que lo siguen buscando, pero tampoco, porque es que es una cosa tan supremamente frustrante que uno haga todo lo posible para saber dónde es que lo va a encontrar y no lo halle. ¿Cómo pasa sus días una mujer tan curiosa ahora? Sigo trabajando mucho porque las neuronas no se pueden quedar quietas, se atrofian. Tengo 3 reuniones de carácter más o menos científico, leo mucho, tengo una correspondencia de locura con los amigos de antes, los nuevos y los que están por llegar, y no me queda un minuto libre, a pesar de que soy hija única, ya mis padres fallecieron, mi casa siempre está llena de gente y yo llena de trabajo. ¿Qué le diría a usted a una niña curiosa que se le parezca a usted cuando usted era niña? No, que jamás deje su curiosidad y haga todo lo posible por satisfacer eso que la inquieta, porque hasta que no logre llegar al punto donde ella misma se dé cuenta que está realizando sus sueños, no va a poder progresar. La doctora Ángela Restrepo nos contó de su vida, de sus historias, de sus aventuras, de sus curiosidades. Las aventuras no. No. No las hemos mencionado. Entonces nos va a tocar volverla a invitar, no, doctora Ángela. Ella es la doctora Ángela Restrepo, estuvo con nosotros aquí en la Universidad Nacional de Colombia para contarnos un poco de su vida académica.
de las aventuras hablaremos en otra ocasión y Creo sin que cámara. Bueno, gracias, gracias, gracias por esta oportunidad y ojalá que haya muchas niñas y muchos niños que sientan que la ciencia les llama la atención.